Bueno, que os informo que va a ser grabada porque bueno, hay gente que por circunstancias no puede estar con nosotros ni conectarse, por tanto, esta jornada pues, se va a grabar, como sabéis. Bueno, como os decía, os doy la bienvenida en nombre de la Comisión Ejecutiva Provincial y en nombre de Carmen Juste en particular, que esta mañana no puede acompañarnos. Lo que nos trae aquí hoy es una jornada de conocimiento y reflexión que se ha organizado desde Comisión sobre Albacete, pero que realmente viene protagonizada por el compañero Antonio Navarro, al que todos conocéis. Es un histórico compañero sindicalista y también gran dirigente sindical, bien querido y bien amado, como se dice por ahí, ¿no? Que no necesita mucha más presentación, porque todos y todas lo conocéis. La jornada que se ha preparado para hoy tiene un título bastante significativo: es conocer a los bárbaros, populismo, fascismo, populismo y extrema derecha 2.0. De alguna forma nos quiere poner en valor y poner encima de la mesa un grave riesgo, el riesgo inminente y la amenaza que recorre pues, el mundo, Europa y concretamente España, que es la extrema derecha y todos los riesgos para los derechos humanos en general, ¿no? Y para las democracias en particular. Por tanto, yo no quiero extenderme mucho más porque no quiero robarle tiempo al verdadero protagonista, que es Antonio Navarro. Finalmente, posteriormente a su ponencia o a su presentación, pues abriremos un turno de palabra. Los que estéis vía online, os recomiendo que pidáis la palabra a través del chat y bueno, vamos a ver cómo lo articulamos, porque las intervenciones desde aquí no sé si las oiréis bien, la persona que hable tendrá que levantarse, bueno, ya lo vemos. Lo vamos gestionando conforme se vaya desarrollando la jornada. Pues yo sin más, pues doy paso a Antonio Navarro y empezamos con la presentación. Pues nada, buenos días a todas y a todos, a las personas que estáis aquí en la sala de prensa de Comisiones Obreras y a las que os habéis conectado por videoconferencia. La idea es hacer una intervención, a ver si es posible, no más de 45 minutos, 45 a 50 minutos. Sabemos que de estos asuntos podemos hablar días y horas, y tampoco se trata de aburrir a las cabras. Se trata de hacer una intervención donde se puede, o intento fijar los elementos que intervienen en el ascenso de la ultraderecha. El objetivo de este debate es traer al sindicato de qué manera la ultraderecha está creciendo, cuáles son sus puntos débiles, sus ideas fuerza, cómo detectarlas y cómo combatirlas. Sin conocer, en este caso, al enemigo, no se trata de un adversario político, sino un enemigo abiertamente de las democracias, de las ideas progresistas y de la clase trabajadora. Sin conocerlos va a ser muy difícil contrastar la potencia con la que están incidiendo en Europa, en el mundo y particularmente en España a través de vos. Y para eso he fragmentado la intervención entre fascismo, populismo, extrema derecha 2.0. Explicaré por qué 2.0 o ultraderecha. El lenguaje es tramposo, es decir, a veces utilizamos unos términos que no son los precisos y que de alguna manera vienen a blanquear o a no detallar expresamente lo que es cada cosa. Es decir, oímos, por ejemplo, en las redes sociales es frecuente escuchar que los comunistas son fascistas, es decir, que se utilizan indistintamente ideologías antagónicas, contrapuestas, y se meten en un mismo paquete, o a veces nosotros y nosotras pues acusamos de fascista a quien no lo es. Es decir, decimos, Ayuso es una fascista. Ayuso no es fascista, aunque tenga elementos de fascismo. Es decir, clarificar el lenguaje y saber identificar en cada momento de lo que se trata, de qué se está transmitiendo, yo creo que es muy importante. Y que los trabajadores y las trabajadoras, de ahí traer este debate al sindicato, deben de tener esos elementos. Y yo, para contribuir a tenerlos, pues es el planteamiento que he tenido, el objetivo de esta charla o de este debate de hoy.
El título que he escogido, Conocer a los bárbaros, yo creo que define bastante bien de quiénes vamos a hablar. Los bárbaros, los nuevos bárbaros que se presentan con un envoltorio distinto, es decir, no son gente que levante el brazo, que utilice camisas negras ni pardas ni azules, es decir, la apariencia, la estética es diferente, está normalizada, unos más de la clase política, pero siguen siendo lo que han sido y lo que son, ¿no? Unos bárbaros. Y sin más, entramos a identificar el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Es decir, la definición, los orígenes, ahí. Aquí. No, deja eso ahí, sí. Antes de entrar en el fascismo, quiero que veáis en la pantalla los votos. He escogido expresamente Cataluña. Estos son los resultados de las últimas elecciones en Cataluña. Vox sabemos que es un partido, una escisión de la derecha, del Partido Popular, pero vuela solo. Y he escogido expresamente Cataluña porque ahí el voto a la Generalitat, el voto a las elecciones generales cambia, pero cada vez que se vota territorialmente ha predominado un voto del nacionalismo catalán, de la burguesía catalana, mayoritariamente, con Pujol, Puigdemont, ahora está Aragonès por Esquerra Republicana de Cataluña. Solamente hubo un periodo donde el PSC gobernó la Generalitat con el famoso tripartito, junto con Iniciativa per Catalunya, que era una sucursal, entre comillas, de Izquierda Unida, entre comillas, porque no era enteramente, y Esquerra Republicana, excepto en esas elecciones, en ese periodo, el resto, la Generalitat de Cataluña ha estado gobernada por independentistas, o bien de la derecha o bien de la izquierda, también entre comillas lo de la izquierda cuando me refiero a Esquerra Republicana de Cataluña. Depende de lo que más pese en cada momento, si pesa la cuestión nacional o pesa la cuestión social. Pues bien, si veis y os habéis fijado en la pantalla, el partido que tiene un voto más equilibrado de los cuatro que señala aquí, del Partido Popular, del PSC y de En Común Podem, entre las clases bajas, entre las rentas bajas y las altas, es Vox. Es decir, un 25% de las rentas bajas por un 26%, un punto de diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que a Vox lo votan los trabajadores y las trabajadoras. Un sector de los trabajadores y trabajadoras y de los precarios votan a Vox, que es algo que la izquierda nunca hemos entendido, o nos es muy difícil entender cómo partidos que han votado, como el caso de Vox, en contra de las pensiones, que tiene un programa político, económico y social claramente oligarca, de favorecer a las oligarquías, a las élites, que si ellos gobiernan o gobernaran, los planes de pensiones o las pensiones serían privadas. No creen en el sistema público de pensiones, que han votado en contra de los ERTE, que han votado en contra del SMI. Es decir, un partido que abierta y descaradamente, sin disimulos, ha votado en contra de todas las medidas sociales del gobierno, resulta que obtiene votos de la clase trabajadora, de los que son perjudicados en caso de que ellos gobernaran. Y eso tiene algunas explicaciones que trataré de abordar en esta sesión. Hay otros ya más curiosidades, por ejemplo, como En Común Podem el porcentaje mayor de votos lo tienen rentas altas, el 31%. Tiene una explicación. El voto de Podemos es tradicionalmente urbano y de personas con estudios medios y superiores. Y no es esa relación de estudios superiores, profesión, etcétera, etcétera, lo sitúa en ese 31%. Es decir, En Común Podem sacó sus diputados en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, entre, digamos, sectores ilustrados, ¿no? Entre gente con un poder adquisitivo medianamente aceptable o alto, ¿no? Hay otras curiosidades, por ejemplo, el partido que más votos concita de los hombres es Vox, con un 70%, y curiosamente el que más apoyos tiene de las mujeres es el Partido Popular, es 56,2%. Bueno, podemos seguir.
queda claro, es decir, la ultraderecha, los 3,600.000 millones de votos que alcanzó Vox en las últimas elecciones, que le sitúan en la tercera fuerza política, han sido con el respaldo de sectores de las clases medias y trabajadoras. Y por lo tanto, nos tenemos que explicar qué no hemos hecho, qué no hace la izquierda, qué no hacen los progresistas y las progresistas para evitar esa situación. Y entramos ya directamente en el fascismo. He querido diferenciar fascismo, populismo de la nueva derecha que nace en Francia y en Alemania. La nueva derecha es la derecha que surge a partir de las derechas democráticas, podríamos decir la ultraderecha, ¿no? Aunque en los textos teóricos aparece como nueva derecha con ese término, pero para que nos entendamos estamos hablando de la ultraderecha o de la extrema derecha. Bien, ¿qué es el fascismo? ¿Cuáles son sus orígenes, sus bases teóricas y en qué contexto surge? Yo de la definición de fascismo viene aquí la de Roger Griffin. Roger Griffin es un catedrático de historia contemporánea británico, es un estudioso del fascismo, es decir, de las consultas de los libros que yo he leído, el que más ha estudiado este asunto es este señor, y lo define como una forma palingenésica de ultranacionalismo populista. El palabra palingenésica significa renacimiento o regeneración de un ser vivo después de la muerte real o aparente. Un ser vivo después. Y es ultranacionalismo. Es decir, en los orígenes que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial y también a la Segunda es un ultranacionalismo. Termina la Primera Guerra Mundial y reaparece ese ultranacionalismo que dio origen a esa guerra en forma de fascismo. Y surge, es una ideología política, el fascismo es una ideología fuerte, se manifiesta de diversas formas. En España la falange, digamos que sería el equivalente a las camisas negras italianas de Mussolini o las camisas pardas, aunque luego Franco optó por el nacionalcatolicismo al echar a Ramón Serrano Suñer del gobierno e introducir al Opus Dei, que eso fue en 1950, al terminar el periodo autárquico de 1953. Y es un ideal de sociedad, es un ideal de pueblo, de nación, y entre las diferentes interpretaciones, la interpretación que prevalece en la corriente marxista es que es el ejército de vanguardia de la burguesía y de la derecha. Se ve en apuros y surge el fascismo que viene al rescate, porque hay que entender que en 1917 se produce la revolución bolchevique, llega Lenin al poder, y la influencia de la revolución bolchevique en el resto de Europa, en Italia, en España, es muy potente. Hay organizaciones obreras, grandes huelgas generales. En Italia los llamados consejos obreros paralizan todo el tejido industrial de Turín, de Milán. Entonces el fascismo, digamos que sale al rescate. Y de ahí viene la interpretación marxista, que yo lo comparto enteramente, ¿no? Y la interpretación liberal es que es un fenómeno antihumanístico, antimoderno, patológico, una patología, pero no entra a interpretar el componente de clase que tiene, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias. Pero, sin embargo, nace como una expresión radical, revolucionaria, es decir, Mussolini, que es digamos, el primero que inicia, que consolida el fascismo, aparece se vale de los 600.000 soldados que vuelven de la guerra, que son olvidados, muchos de ellos vienen mutilados, no vienen en una obra de héroes, no son recibidos como héroes, son marginados y se sienten abandonados por el sistema, por el régimen, y Mussolini se nutre de esa gente para crear las primeras vanguardias violentas, las camisas negras que toman Roma en la marcha de Roma y que se hacen con el poder. Lo importante para mí, lo fundamental, aparte de ese ultranacionalismo renacido, regenerado, está en la coyuntura, en el contexto. Del contexto, porque no se explican los fenómenos
políticos, sociales, sin analizar el contexto, como no se explicaría el auge de la ultraderecha sin situarnos en el contexto en el que nacen, la crisis de 2008, la gran recesión, etc. Luego lo veremos. El contexto histórico en 1919, como viene aquí, es... luego hay otra, pasa si quieres, y ahora volvemos aquí. Termina la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Europa está destrozada, una crisis terrible, el Tratado de Versalles es humillante para Alemania, Alemania pierde Alsacia y Lorena y además es condenada a pagar unas indemnizaciones más o menos valoradas en 132.000 millones de marcos, que no sabría traducir el equivalente ahora, pero 132.000 millones de marcos será insoportable para el pueblo alemán, ¿no? Pongo aquí la gripe española porque pasa de soslayo, pero sin embargo hay que tenerla en cuenta también para ver el contexto. Es decir, se llama gripe española, como sabéis, no porque naciera en España, sino que nace en los cuarteles militares de Kansas, en Estados Unidos, y lo traen los soldados norteamericanos que entran por Brest, por Francia, lo traen a Europa y los cálculos de muertos, no hay un acuerdo. Yo he visto por un lado de 20 a 40 millones de muertos y por otro lado de 50 a 100 millones, es decir, muchos muertos, más que la pandemia esta que hemos tenido, que hemos padecido, que se sigue padeciendo de una manera más, afortunadamente más atemperada, provocada por el COVID. Ese es el contexto, ¿no? Erich Hoffmann, un historiador marxista, llama al siglo XX el siglo XX corto, es decir, el siglo de las guerras, de las dos grandes guerras mundiales. Julián Casanova, que es otro historiador, lo que dice es que todo el siglo XX es un siglo violento. Y bueno, tiene un libro muy interesante donde describe los focos de violencias que surgen antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Hitler, muy rápido, las camisas pardas, Hitler aprovecha esa profunda crisis que sufre Alemania, una crisis de identidad también, de un pueblo humillado, para crear un partido, el partido nazi, que le devolvería la honra, la dignidad, recuperaría la dignidad del pueblo alemán. Y el pueblo alemán lo vota, es decir, queman el Reichstag, que es, digamos, el parlamento alemán, meses antes de llegar al poder Hitler, se lo culpan a los comunistas de ese incendio, luego se ha podido saber que fueron los propios nazis los que provocaron ese incendio para azuzar, para crear confrontación, que también es otro fenómeno necesario para el fascismo, una sociedad polarizada y crispada, como lo es en el populismo también y como lo es actualmente en el crecimiento de la ultraderecha, es decir, esa crispación, polarización, crear dos mundos antagónicos, ¿no? Surge el exterminio de los judíos, la sangre pura. Tenemos una raza aria pura, no mezclada. Es decir, esto hay antecedentes, hay una Christiane Staller, es una hispanista belga que escribió un pequeño libro, se llama Etnogénesis y etnicidad, en donde pretende demostrar cómo el cristiano viejo, el cristiano de los reyes católicos cómo el cristiano viejo es aquel que no tiene en su cuerpo mezcla de sangre judía ni mora, y establece una relación entre ese cristiano viejo y el holocausto, ¿no? Porque en definitiva lo que plantean los nazis es expulsar todo aquello que sea ajeno a la raza, al cuerpo, a la estética alemana, ¿no? Un nativismo, que se podría decir. Bien. Y en el caso español, ya sí que brevemente, porque no sé cómo no está ahí, pues bueno, Franco, el golpe militar de Franco, la excusa en este caso es el asesinato de Calvo Sotelo. Inicia el golpe militar que estaba preparado ya en 1931 en los llamados papeles romanos, papeles de Roma.
hubo, y lo documenta bastante bien Ángel Viñas, el historiador Ángel Viñas, que viene bueno, describe uno por uno las armas que le compran a Mussolini, financiado por la banca Marx, para preparar el golpe. Estamos hablando de 1931. No recuerdo ahora mismo el nombre de quien lo firma, es un monárquico que estuvo sirviendo a don Juan, al padre de Juan Carlos I, y no recuerdo ahora mismo. Un tipo conocido, un catedrático de derecho conocido. Bien, todo eso, insisto, es en un contexto de tremenda crisis, de confrontación, de confrontación en la calle, confrontación sangrienta. Y el fascismo viene a acabar con eso. Franco viene a restaurar el orden. En principio era restaurar el orden de la República y luego derivó en lo que derivó, que todos y todas sabéis y no hace falta insistir en ello, e impuso un nacionalcatolicismo. También hay ahí elementos de pureza, ¿no? Es decir, los orígenes, la vuelta a lo que fuimos, el Imperio Español, etcétera, etcétera. Toda esa parafernalia que utiliza el fascismo para, de alguna manera, reforzar su idea. Bien, pues sin más entramos en el populismo. Digamos que vivimos en un momento populista, es decir, todo es populismo. El muchacho este, el chico este de Jean, que ha logrado, Manolín, que ha parado este país, una huelga de camioneros, un paro, perdón, de camioneros, porque las huelgas, la patronal no tiene permitida hacer huelga, pues es una expresión clara de populismo, que ahora lo vamos a ver. Es decir, populismo es una palabra de goma, donde cuelgan todas etiquetas, muchas etiquetas. Se dice que Trump es populista y que Pablo Iglesias lo es, y que Orbán, el dirigente, el presidente de Hungría, es decir, hay una mezcla, que Hugo Chávez era populista, hay una mezcla de posiciones diversas, contrapuestas, que se cuelga esa etiqueta de populista, ¿no? Vamos a ver las características, porque ¿qué características tiene? Está ahí. Es decir, una concepción de pueblo, una teoría de la democracia, un modelo de representación, una política y una filosofía de la economía y un régimen de pasiones y emociones. Esto es fundamental en el populismo, las emociones. Y ahora hablaremos de por qué la derecha, por qué los trabajadores y las trabajadoras votan a la ultraderecha. Es decir, en ese régimen de emociones, ¿no?, que sobrepasan en sus intereses materiales más inmediatos. Tiene mucha más fuerza, ¿no? La concepción del pueblo es una impugnación a la democracia liberal, es decir, quien habla es el pueblo. Las organizaciones, organismos de intermediación e interlocución no sirven, y es la asamblea la que dice, y es el referéndum el soberano, el que concede, quita y pone gobiernos, poder o políticas a seguir. Suiza es una excepción. Suiza tiene una tradición de referéndum que está incorporada en su constitución desde hace muchos años. No es el ejemplo populista, pero esa noción de pueblo y de dos cuerpos antagónicos para que el populismo funcione, tiene que haber el 1% frente al 99%, para explicarlo de una manera clara. Es decir, aquí está la casta, aquí está el pueblo, sin tener en cuenta, sin que haya un conflicto de clases de por medio. El conflicto de clases queda subsumido por ese 99%. Y si habla de transversalidad, luego que hay un 1 y un 99% por otro lado, pues nuestras propuestas son transversales, afectan tanto al 88% como al 10% dentro de ese 99%. Y por lo tanto, bueno, pues se suplantan los órganos, es decir, la Comisión Europea, en la medida en que no los elige nadie y que son cooptados, es verdad, es decir, el populismo tiene razones, o mejor dicho, aprovecha razones para colarse, ¿no? Como ha aprovechado Manolín el viejos problemas que tiene el transporte, históricos, provocados por
por el neoliberalismo, es decir, las grandes plataformas se comen a los autónomos, proletarizan al conductor autónomo, los dejan sin derechas, los llevan a un mercado libre y si quieres este viaje a este precio lo tomas y si no tengo a otro detrás que lo hace por más barato. La democracia directa, que he dicho, los referendos, el modelo de representación, que también he hablado algo de ello, y una política y una filosofía de la economía. Aquí hay diferencias también dentro de los populismos, ¿no? Hay quienes plantean unos regímenes proteccionistas de la economía, como es el caso de los euroescépticos, de Marine Le Pen en el caso francés, es decir, Francia, nosotros lo primero, los españoles primeros, America First, que decía Trump, es decir, todo lo que se haga tiene que ser pensado en los nuestros, en los que han nacido aquí, los que son pata negra de cada nación, ¿no? Y luego hay otros populismos que participan de la globalización capitalista y que se nutren de digamos, una visión extremista del neoliberalismo, que es el libertarismo, ¿no? No sé si os sonará decir que en España lo libertario nos lleva a los anarquistas, pero no es así. Es decir, en Estados Unidos, que es donde nace el Partido Libertario, allá en 1971, es un partido que no es ni de derecha ni de izquierdas y que su planteamiento es el Estado en la mínima expresión. Seguridad, justicia y ejército. Y aún así, en la seguridad, en Estados Unidos, todas las cárceles son privadas, es decir, están en manos, lo cual es una cosa perversa. Es decir, si cobras por presos, cuanto más presos hay, más beneficios obtiene la empresa que gestiona las cárceles. Es decir, una perversión tremenda de la justicia y de la equidad. Y esta gente se presenta a las elecciones, no saca resultados y se unen a esa nueva derecha norteamericana, a la ultraderecha. Y a partir de ahí hay una fusión, digamos, con la libertad de bandera. Es decir, cuando Ayuso, estando España semiconfinada y Europa y los bares y cafeterías cerrados, ella coge la bandera de la libertad y dice: cañas a la madrileña. Es decir, la libertad, en esta pandemia nos hemos hinchado de oír, de enarbolar la palabra libertad, por parte de la derecha y de la ultraderecha, es decir, del populismo de derechas. Pero no es nuevo. Es decir, cuando Aznar decía que quién me va a decir a mí las copas de vino que me tengo que tomar antes de coger un coche, o cuando a un ministro de Consumo se le ocurre, ni más ni menos, que siguiendo las recomendaciones de los médicos y los científicos, decir que el consumo excesivo de carne pues es perjudicial para la salud. Y entonces salen la libertad de comerme un chuletón cuando me dé la gana. En fin, eso es populismo puro y duro, que viene de ese libertarismo globalizador, etcétera, etcétera. En el coste, tengo aquí el coste medioambiental, por supuesto. Ese populismo es anti-inmigración, también lo es decir, vuelve a repetir los tics del fascismo, que el fenómeno inmigratorio en aquella época no era ni mucho menos lo que es actualmente, ¿no? Y para el coste medioambiental, voy a poner un ejemplo, es decir, lo tenía previsto para incorporar en el tema de la democracia. Es decir, las democracias liberales con el tema del cambio climático tienen un grave problema. Y es que cuando se tienen que tomar medidas de protección del medio ambiente a medio y largo plazo, los políticos rehuyen de esas medidas porque son impopulares y dicen: el que venga de atrás que hable. Y eso está creando fenómenos como el que está creciendo también en el campo tradicionalmente progresista, como es el ecofascismo, ¿no? Ecofascismo, es decir, ya hay algunos, estoy buscando nombres, allá hay algunos ecologistas, a ver, un tal Pentin Linkoch, un finlandés, un ecologista finlandés que se ha
se ha hecho anacoreta, es decir, se ha recluido en el campo, que plantear que a todos los que maltratan animales y contaminan el medio ambiente hay que meterlos en el gulag, en un gulag. Claro, luego añade que a los inmigrantes que vienen por el mar hay que dejar que se ahoguen. Es decir, hago un paréntesis, todo lo que la izquierda, el espacio que deja la izquierda es ocupado por la ultraderecha y por el populismo de ultraderecha. Y hay un homonacionalismo, una homofobia, y que no todos, como veremos en la extrema derecha, no todos piensan, no son. A ver cómo voy de... Y en el régimen de pasiones, ese es fundamental. Decíamos, ¿por qué votan a Vox? Pues porque los sentimientos tienen más peso que las cuestiones materiales en muchos casos. Es decir, trabajadores precarios que votan a Vox porque les dice que España es grande, que hay que volver a las tradiciones. Es curioso, en la última manifestación del 20M en Madrid, de agricultores y tal, en el manifiesto viene en primera línea la defensa de nuestras tradiciones. La caza, los toros, la caspa. No, la caspa lo pongo yo, ¿no? Pero nuestras tradiciones para ellos son esas, ¿no? Y vienen letras de oro, es decir, no sé, tampoco sé muy bien qué tradiciones quiere suprimir el gobierno, pero eso los identifica ese populismo que utiliza la ultraderecha para golpear al gobierno, ¿no? La defensa de la vuelta a los orígenes o los riesgos de nuestra patria. Es decir, todo eso tiene un peso mayor que el que suban el salario mínimo interprofesional o que prohíban despedir a los trabajadores y las trabajadoras en un periodo de crisis o habiendo cobrado subvenciones. Y las pasiones necesitan un líder fuerte, un hiperliderazgo, puesto que los partidos ya no valen, y es cierto que los partidos se han convertido en una maquinaria de elecciones, de ganar elecciones, ganar o perder elecciones, que no tienen vida interna, que solamente se mueven dentro de ellos los que están en las instituciones y los que ya tangencialmente están en las instituciones, asesores, etcétera, etcétera. Eso es un déficit. Ya he dicho que el populismo sabe dónde tocar. Bueno, pues viene el líder fraternal, y es el que conduce y dirige al pueblo. Y eso tiene un peso tremendo y es muy peligroso. Es muy peligroso. Y hay un populismo de izquierdas y de derechas. Predomina el populismo de derechas actualmente. En el populismo de izquierda podemos situar al primer Podemos, al Podemos de Íñigo Errejón, que está basado en un sociólogo argentino, Ernest Laclau, autor de La razón populista, y que las experiencias están extraídas de Bolivia y de Ecuador, que es muy... Pero ese primer Podemos, como de los 72 diputados y diputadas, es un Podemos que apela a los sentimientos. Los indignados, el movimiento indignados, el 15M, coge las consignas, el uno, la casta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el populismo de derechas, pues de alguna manera he descrito cómo se mueve y en qué basa. Insisto en lo de la polarización. Fundamental, crear una sociedad polarizada, una sociedad normalizada, una sociedad, digamos, pacífica desde el punto de vista social y cultural, no es el mejor elemento por el que el populismo crezca, ¿no? Pueda crecer. Conclusión, el populismo es una ideología débil. No sé si viene aquí, ¿sí? Delgada, considera la sociedad dividida, como se dice. Bien, no sé cómo voy de tiempo. Y muy bien, vale. Extrema derecha 2.0. Este es el título de un libro de Stephen Forsyth, que a mí fue el que me dio la idea de este debate, donde pone el acento 2.0 porque no es el fascismo que habíamos hablado antes, no es el fascismo puro, es otra derecha, ¿no? Ya te digo, os digo, pues con chaquete, corbatas, sin símbolos, sin himnos, etcétera, etcétera. Hay una... Bien, aquí, no con todo eso. Hay una frase de Mark Twain,
el autor, si os digo que es el de las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Hound, pues a lo mejor os suena, ¿no? Que dice que la historia no se repite, pero rima, ¿eh? Y hay una fábula conocida en las culturas orientales, la fábula de los ciegos y el elefante. Dice la fábula que en un pequeño pueblo donde había muchos ciegos, pues llevaron a algunos de ellos a tocar un elefante. Y después le preguntaban cómo pensaban ellos, qué idea tenían ellos de que era un elefante. Y claro, cada uno dijo la parte que había tocado, pues tiene las orejas grandes, las patas muy gordas, una trompa, etcétera, etcétera. Todo esto lo digo porque la visión, la percepción que se tiene de la extrema derecha es en función de lo que cada cual percibe o ha leído o ha oído. Y por lo tanto es muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Es decir, pues no son peligrosos, es un partido democrático, dicen vos, es decir, son otros más. Es decir, los medios de comunicación de la derecha, que yo les llamo de la caverna, se previenen muy bien de utilizar la expresión extrema derecha o ultraderecha cuando hablan de vos. En alguna ocasión lo meten para poner a Podemos en la extrema izquierda, extrema derecha, pero es difícil leer en el ABC, escuchar a Los Santos o a Herrera, identificar a Vox como un partido de ultraderecha, de extrema derecha. Y no es casual, ¿no? Es una forma de blanquear, de normalizar a la extrema derecha. Bien, dentro de la extrema derecha hay elementos comunes y elementos diferenciadores. Es decir, entre los mínimos comunes, un marcado nacionalismo, vuelve a aparecer aquí el nacionalismo, el ultranacionalismo. Por supuesto, en relaciones un identitarismo, un nativismo. El nativismo es, creo que lo he dicho anteriormente, es una ideología donde no existe nadie más que los que han nacido en una tierra, en una nación, y el resto deben de ser expulsados o no deben ser admitidos. Y por tanto una recuperación de la soberanía nacional, es decir, la globalización ha restado soberanía nacional a cada país. Tiene mucha fuerza entre los llamados euroescépticos, que en España todavía la Unión Europea sigue gozando de prestigio en la medida en que hemos recibido inmensos fondos desde que entramos en la UE y ni siquiera Vox es un partido que hable mal de la Unión Europea, les guste o no les guste, pero en el resto de Europa, en Francia fundamentalmente, en Italia con Salvini, crecen los que consideran que es verdad que la Unión Europea es un lobby, un gran lobby económico, político, para competir en los mercados contra Estados Unidos y contra China. Vuelvo a decir que esta gente no habla en barbecho, saben dónde situar los problemas. Por supuesto, una gran islamofobia. Ahora, ahora después pondré esta. Bueno, pues ya lo adelanto, es decir, hay el riesgo de que los musulmanes, la emigración musulmana en un momento determinado reemplace a los nativos, ¿no? La teoría del gran reemplazo, que lo tengo ahí más adelante, es de un tal Renaud Camille, que es un ideólogo de la nueva derecha. ¿Cuál es la teoría del gran reemplazo? Pues lo que se estaba diciendo, es decir, las familias musulmanas que llegan, que demográficamente crecen 3-4 veces más que los nativos, llegará un momento en que sean más que nosotros. Y eso entra como cuchillo en manteca en muchas cabezas. Es decir, la invasión, la llamada invasión, que en este país, un país con 47 millones de habitantes, de los cuales 2 millones son inmigrantes y que además somos el país más envejecido del mundo después de Japón, que tiene narices. Es decir, o vienen inmigrantes o los niveles económicos de confort, las pensiones, etcétera, no va a haber Dios que las pague en el año 2000. Algunos estaremos más que calvos en 2040, 50, ¿no?
se calcula que se van a necesitar en torno a 7 millones de inmigrantes para sostener eso. Es decir, que hay una gran contradicción en eso. Bien. Y una crítica al multiculturalismo y a las sociedades abiertas. Todo eso va relacionado del nacionalismo a esas sociedades abiertas a todo el que quiera venir, acogedoras, y no lo he puesto aquí, pero también muy importante, una oposición a lo políticamente correcto. Es decir, hay un libro de Stefan que lo voy a recomendar aquí, de Pablo Stefanoni, ¿por qué la derecha se ha hecho radical o se ha hecho...? Pues en lo políticamente correcto a veces se dicen auténticas gilipolleces, si se me permite el término. Es decir que hay que quitar unos cuadros de un lugar porque aparecen dos mujeres con los pechos al aire u otras cosas, pues yo creo que primero favorece muy poco al movimiento feminista en este caso y da armas a los que contra lo políticamente correcto se presentan como radicales y se presentan como personas rebeldes, ¿no? Es lo que es la apariencia que para muchas personas tiene la ultraderecha, tiene Vox en este país. Un partido que va contra los políticos, que va contra el sistema, que va contra lo políticamente correcto. Bien. Hemos hablado de elementos comunes y elementos diferenciadores. Entre los elementos diferenciadores están el tacticismo. El tacticismo me refiero a ellos tiran globos sonda, a ver que si cuela, si ven que la opinión pública los recoge, ellos siguen con eso y si no, no han dicho nada, a otra cosa más. El tema de la guerra cultural, ellos lo hablan así, ellos hablan, hay que ganar a través de una guerra cultural y luego vendrá lo de la ventana de Overton, pero que ya lo introduzco más, es decir, vamos a introducir cuestiones que hace 10 años eran rechazadas por la opinión pública a través de la ventana de Overton, las vamos colando hasta normalizarlas, hasta crear un nuevo sentido común. Ese nuevo sentido común que dice lo que dice el ecologista italiano, a los inmigrantes hay que dejar que os siento mucho, pobrecitos que tal, pero que se queden en su tierra. Es decir, se va normalizando lo que hace 10 años parecía una monstruosidad. Y en esa guerra cultural interviene la extrema derecha y el populismo, es decir, la libertad. Tal. Bueno, entre las diferencias económicas, unos plantean un estado de bienestar chauvinista, los llamados eurocépticos, lo que decía antes, nosotros en Francia los primeros, nosotros primeros, y los que apuestan por una desregulación, una externalización y privatización de servicios, es decir, un libertarismo radical. Entre ellos hay diferencias. Vox estaría en estos últimos, por ejemplo, Marie Le Pen, que ya están empezando a decir que puede gobernar Francia, pues es proteccionista. Esas diferencias, que las hay también en los valores, es decir, la líder de Alianza por Alemania, que el grupo de ultraderecha alemán, es lesbiana, está casada con una mujer, y el que fue secretario general de Le Pen, de Marie Le Pen, un tal Filipov, era un homosexual descarado, y sin embargo Vox es profundamente homófobo. Orbán en Hungría tiene ya leyes, ha modificado la Constitución para reforzar la familia tradicional y desplazar cualquier otro tipo de convivencia que no sea hombre-mujer. En Polonia hay ayuntamientos que se dicen que han declarado libres de homosexuales. Es decir, son las mismas familias, proceden de la misma, con distintos valores sociales en función también de sus culturas, ¿no? Ayer creo que vi un reportaje de una mujer que su hija había muerto su hija y el feto había muerto en Polonia porque se le había prohibido hacer el aborto. Es decir, que visto aquí es una monstruosidad y sin embargo en estas sociedades pues, es una desgracia más, ¿no? Y entre las características comunes yo creo que ya hemos hablado suficientemente. Y hay una
sigue para allá. Y cambia. Hay otra... A esto quería hacer. Es decir, esta gente son muy hábiles en la utilización de las redes sociales. Invierten recursos y gente en utilizar las redes sociales. Aquí os he puesto la importancia que tiene. Es decir, Facebook tiene 2.740 millones de usuarios. 2.740 millones de usuarios. Y de ahí para abajo Instagram, TikTok, WhatsApp, etcétera, etcétera. Luego son poderosos instrumentos de intoxicación, de bulos y de crear corriente de opinión. Hay 2 estadísticas, una en Estados Unidos y otra en el Reino Unido, donde dice que el 60% en Estados Unidos y el 62% en Gran Bretaña declaran que su única fuente de información son las redes sociales. La única red. Es verdad que el que se informe con la COPE y con El Mundo y tal, tampoco es que vaya a tener una visión del mundo muy diferente, pero quería destacarlo, ¿no? Quería destacar para construir la posverdad, lo que se ha venido a llamar, es decir, cómo se manipula la historia de tal manera que lo que ocurrió no ocurrió y ocurrió otra cosa diferente. Eso estáis cansados y cansadas de verlo en las redes sociales, ¿no? Es algo, es decir, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de provocar ira, provocar indignación, anular la razón y estimular los sentimientos punitivos, es decir, mano dura. Aquí hace falta alguien que ponga X sobre la mesa, ponga orden y se ha terminado el parchís. Es decir, ese es el interés que tienen a través de la utilización de redes sociales y de todos sus discursos. Es decir, normalizar la autocracia, los sistemas autocráticos. No diré dictadura, porque esos sistemas han sido elegidos democráticamente, aunque luego adquieren carácter dictatorial o tienen elementos dictatoriales. Bueno, joder, estoy viendo. Bueno, pues he hablado de la teoría del gran reemplazo, de la ventana de Overton y ya voy así. Rojipardismo, vamos al rojipardismo y ya con eso termino. Eso pasa, porque ya lo hemos hablado. Sí, esto sí me interesa, es decir, cómo se concluye, cuál es el elemento común en términos de valores y de economía. Pues ni más ni menos que la escuela austriaca, que no es nueva, la escuela austriaca de finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Y cómo concibe la sociedad en la escuela austriaca? Pues como viene aquí, la sociedad es un orden espontáneo, surge de manera espontánea, un proceso competitivo que jamás encuentra equilibrio y ni puede ser ni diseñado ni controlado por nadie. Eso es la sociedad y el mercado regula ese boom, ¿no? Lo va regulando. Y todo lo que pretenda regular, interferir en el mercado es un robo. El estado del bienestar es un robo. Hay un vídeo de Ronald Reagan donde dice que el sistema público de salud es el primer paso al comunismo. Decía el figura este. Es decir, para que veáis un poco qué tipo de percepción, ¿no? Hay una periodista norteamericana que escribió un libro, que no lo tengo por ahí, pero ni he sido capaz de encontrarlo en mi casa, que escribió una experiencia de 5 años viviendo en Luisiana con el Tea Party. El Tea Party, sabéis, es decir, el partido del té, son reaccionarios ultraderechistas, y en Luisiana hay una gran industria petroquímica dominada por los llamados hermanos Koch, que financiaron del Partido Libertario, han financiado universidades y medios de comunicación, donde entrevistó a personas, a familias que tienen algunos de sus miembros muertos por cáncer o incluso enfermos por cáncer por trabajar en estas industrias petroquímicas que han visto contaminar lagos y ríos y sin embargo se oponen radicalmente a cualquier tipo de regulación por parte del Estado. Y consideran lo mismo, pues mala suerte, pero el progreso, el desarrollo pasa por esto y esto hay que soportar y al que le toque, le toque.
Y todo esto está conformado con una visión de la sociedad, que es la que os he resumido aquí brevemente. Y pasamos a los rojipardos, a ver si termino, porque me estoy yendo de tiempo. Bueno, rojipardismo y nacionalbolcheviques, esto a lo mejor a algunos os suena chino, ¿no? Bueno, los nacionalbolcheviques surgen en Alemania en torno al 1920 y tantos, con Karl Radek, que es entonces era un dirigente del Partido Comunista Alemán, donde tenía la extraña teoría de que los comunistas tenían que acentuar el nacionalismo para provocar guerras y poner en crisis al capitalismo. Lenin escribió un libro, se llama El renegado Radek, que lo puso a parir, ¿no? Radek, sin quererlo, tenía razón porque vino la Segunda Guerra Mundial, pero el capitalismo no desapareció, sino todo lo contrario, es decir, cogió más fuerza y se expandió de manera más rápida. El rojipardismo es lo que más me interesa. El rojipardismo también en España no tiene, probablemente ni habéis oído hablar de él, muchos y muchas de vosotros. En Italia hay un tal Daniel Fusaro, que es un chico joven, muy conocido, en tertulias, es un Inda o un Marguenda, sin ser como ellos, pero para que os pongáis en referencia, que se define marxista, que se define antiimperialista, antiglobalización y, sin embargo, es de los que plantea volver a las tradiciones, recuperar la familia tradicional, con un componente anti-inmigración muy radical, etcétera, etcétera, proteccionista. En Latinoamérica, en Chile y en Argentina hay algunos filósofos que están en esta línea, ¿no?, de los rojipardos. Y en España hubo un debate a raíz de un artículo que escribió Julián Guita, Monereo y Chueca con el asunto del decreto Dignidad de Salvini, que vinieron un poco a manifestar que era muy positivo. Ese decreto de Dignidad no era ni más ni menos que proteger a la clase obrera italiana frente a la inmigración y frente a otras personas externas, ¿no?, al margen de esto. ¿Sí? Pues atentos con estos rojipardos, porque en los déficits que tenemos la izquierda para abordar la inmigración y el tema nacional, pues puede haber la tentación de subirse al carro del nacionalismo o de algún tinte del nacionalismo, y ahí tenemos un problema más. Y termino por el qué hacer, el famoso qué hacer. Conocerlos, ya hemos hablado, sin conocer a esta gente, sin saber por dónde van, sin saber qué medios utilizan, cómo se organizan, cuáles son sus discursos, fuerza, etcétera, etcétera, es muy difícil contrarrestarlos, porque, insisto, entran a los sentimientos, van directamente al corazón, ¿no? Y eso es muy difícil de combatirlo con la razón. Entender su organización desde abajo y voy a terminar en las dos últimas propuestas, democracia y ética política. El problema que tiene la izquierda, que tenemos en la izquierda, es que nos ha tocado defender las democracias liberales o burguesas. Es decir, unas democracias imperfectas, corruptas, que generan desigualdad, pero que es, digamos, el único eslabón que previene de sociedades autocráticas o dictaduras. Y entonces se nos ha puesto en la tesitura, no ya porque este gobierno sea progresista, sino en conjunto, de salir en defensa de esas democracias, no ser radicales en la crítica, porque los radicales vienen de otro lado y se puede, en un momento determinado, esa confluencia es peligrosa, puede hacer el juego. Yo creo que no hay que hacer las críticas que haya que hacer sin miedo, pero esa situación ha hecho que las derechas aparezcan como rebeldes y radicales y la izquierda como parte del sistema, parte del problema del sistema. Lo dejo ahí. Yo sé que ahí se abre un melón que no es fácil de resolver, pero... Y por último, la ética política. La política ha perdido cualquier vestigio ético desde hace mucho tiempo.
cualquier sinvergüenza, cualquier vividor se abre paso en la política, porque la ética, es decir, el electorado no castiga a esta gente. El electorado de derecha es más permisivo con la corrupción que la izquierda, muy permisivo. Lo hemos visto ahora con Ayuso, los asuntos del hermano, lo vimos en la Gürtel, ¿no? Y lo hemos visto recientemente con la decisión de Pedro Sánchez con el Sáhara. ¿Qué es lo que ha pesado? Pues ha pesado que hay que llevarse bien con Marruecos, porque Marruecos cualquier día abre las puertas y mete 5.000 inmigrantes o 5.000 chavales marroquíes y te crea una crisis de gobierno, porque tienes una derecha que está atenta para devorarte por los pies cada vez que ocurre eso. Unos intereses geopolíticos en la medida en que el acueducto de gas que sale de Argelia, uno viene a Almería directamente, pero otro pasa por Marruecos, que está cerrado y hay que abrirlo, porque detrás de esa decisión está Alemania, está Francia, está Estados Unidos, es decir, no es una decisión que Pedro Sánchez ha tomado solo, es decir, detrás llevaban, según algunos cálculos, unos 6 meses negociando este asunto, no es pasado mañana, que además esos acueductos pueden servir en un futuro para trasladar el hidrógeno a través del desierto. Están previstas crear plantas de hidrógeno enormes en Marruecos, es decir, que hay unos intereses que la geopolítica prevalece sobre la ética. Y ese es un problema serio y de difícil resolución. Y sin nada más, pues muchas gracias y si os parece, o hacemos un descanso o un reto. Seguimos, hacemos preguntas. Yo ruego que no entremos en monólogos y que hagamos un debate dinámico. Y muchas gracias. Bueno, pues abrimos un turno de palabra. No sin antes, bueno, darte las gracias y la enhorabuena por esta ponencia o esta exposición tan ilustrativa. Palabras, intervenciones. Bueno, vamos a ver. Tengo a Pedro, ¿alguien más? Alberto, Julio. ¿Más? Vamos a empezar con... ¿Alguien más ha levantado la mano aparte de Pedro? No. Venga, Pedro. Tuya es la palabra. Lo primero, agradecerte. Intenta hablar, bueno, de todas formas tenemos dos opciones. O que te acerques aquí para que te oigan los de la gente de la casa. Con quedarte aquí de pie yo creo que te oirían, ¿vale? Para no tener que hacer el resumen a la gente de casa, de su domicilio. Lo primero... Sí. No, pero agradecerte bien esto. Y luego yo, después de coincidiendo contigo en lo que has dicho, ¿dónde hemos fallado? Porque es verdad que gente de nuestra edad está más situado y ve más los peligros de la ultraderecha o la extrema derecha, pero sin embargo nos vamos fijando que cuanto más baja la edad, pues no ven como peligroso o ya han adentrado y lo ven, han normalizado la ultraderecha y la extrema derecha. ¿Qué ha pasado y cómo podemos revertir eso? Sí, Alberto, también haz lo propio. Y si queréis quitaros la mascarilla porque se va a entender mejor. Se os digo que intervengáis. Yo agradecer la charla que has hecho, yo creo que es bastante útil, interesante y bueno, pues que el día a día pues, hay mucha falta de información, yo primero, de mezclar populismo y todo eso. Yo tengo muchísimas preguntas que ya tendré la oportunidad de hacerte. Me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera habido más tiempo para introducirnos en el rojipardismo, que creo que puede ser un fenómeno que a unos años puede ascender, ¿no? El otro día, por ejemplo, en un instituto de Almansa, por ejemplo, enfrente hay un cartel muy grande que pone Frente Obrero, que eso es, no me acuerdo del nombre que lidera eso, pero ese fenómeno, pues no sé si será peligroso, ¿no? Pero bueno, eso, la pregunta que te quiero hacer es el contexto ahora mismo de Rusia, de la guerra de Ucrania, ¿cómo puede, por ejemplo, influir en el ascenso de la extrema derecha? Yo, las que tengo, no sé si tendrán respuesta, pero, por ejemplo, la Unión Europea a lo mejor sale reforzada, pero a lo mejor desde el punto de vista militar y no político o social para que pueda dar respuesta
a una unidad que contrarreste este ascenso de extremas derechas en las que están apuntando hacia la unidad de Europa, ¿no? Por ejemplo, no sé si eso a lo mejor, dentro de lo malo que es la guerra, pues puede ser una cosa positiva que puede pasar. Porque claro, el tema que has dicho de que la solución es global, verdaderamente ahí es un problema, porque cada uno vamos en bloques, ¿no? Estados Unidos, China, Europa, en fin. ¿Y va a haber alguna vez una solución global para esto? No sé, en fin, es un poquito... Pues gracias. Julio. José Julio, sí. Sí. José Julio. Que si no, no te oyen. Te he quitado el primer nombre. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos, Antonio, de temas que llevamos años hablando sobre ellos, y yo me centraría sobre todo justo en la última imagen, ¿qué hacen? Porque esa es la clave, ¿cómo podemos contraponernos a estos movimientos? Y ahí creo que lo fundamental es armarnos de argumentos. Es más, no estaría de más elaborar un dossier básico para demostrar todas las contradicciones de esta gente, es decir, coger todos los grandes temas, lo de las tradiciones y decir, no, la caza, la corrida de toros, todo aquello tal, pues son los que han llevado al despoblamiento rural. Ese modelo ya está ensayado. En la sanidad, pues ver su programa y qué dicen ellos respecto a la sanidad. Están por eliminar la sanidad pública. Es decir, coger uno por uno los grandes temas de esta gente y decir frente a cada una de sus propuestas cuál es la realidad de lo que ellos ofrecen. De manera que cuando tengamos un debate o tengamos que ir a explicar a la gente, digamos, no, estos que se venden como salvapatrias, las medidas que proponen es hundirnos aún más. Y entonces, si nos armamos de argumentos, si elaboramos un dossier de 10, 12, 15 grandes temas para poder contraponerlos en su discurso y en esos debates, y los publicamos en las redes sociales, pues a lo mejor de esa manera lo que contribuimos es que gente que les gustaría rebatirles en un debate en tal, digan, pues mirad, aquí tenéis argumentos. Entonces me parece que es muy interesante conocer qué proponen para esos temas y a la vez decirles, estas son las soluciones que ellos ofrecen. Nos explicamos eso. Vale, bien. Lo que plantea Pedro. Por ahí hay más palabras. Paqui y Joaquín. Bueno, voy a contestar, Paqui. que si no se me olvida. Vale, ahora después. Bien, lo que plantea Pedro, yo creo que no hay una sola causa por la que las nuevas generaciones hayan normalizado a Vox como un partido más, ¿no? Incluso que les voten, ¿eh? En Murcia el 28% de los chavales de 18 a 30 años votan a Vox, que es el porcentaje mayor de todo el país. No hay una sola causa. Una de ellas, volvemos a los contextos. La crisis de 2008. La crisis de 2008 vuelve a incrementar la desigualdad, a la juventud la vuelve a dejar marginada más de lo que estaba. Los chavales y chavalas, la mayoría tienen empleos precarios, se sienten abandonados, se sienten olvidados por los políticos, y se agarran a unas consignas fáciles que, enlazo como lo decía José Julio, el problema de esta gente es que la razón no es suficiente, no quieren escuchar razones, es decir, cuando quieres debatir con ellos, ellos en el Parlamento no debaten, ellos sueltan lo que quieren y ya les puedes decir que lo que dicen es falso, que lo que están planteando puede ser dramático, etcétera, etcétera. El problema es que se manejan en unos ámbitos sentimentales muy poderosos y en una sensación que llevan, quiero decir, el Parlamento es una jaula de grillos. Es decir, la imagen que traslada el Parlamento es deplorable. No me extraña que la gente diga, esta gente que hace aquí y están con mi dinero, con mis impuestos, estoy yo pagando esto. Quiero decir que todo ese deterioro social y económico, esta gente lo ha canalizado mejor que nadie y de manera muy sencilla, con el no y con el rechazo a todo lo que hay, sin preocuparse de dar alternativas. Ellos no dicen, yo voy a hacer esto. No, ellos saben lo que van a hacer si pudieran, pero no van a entrar en esa guerra. Saben que eso es un problema para ellos.
las generaciones jóvenes carecen de instrumentos, entre otras cosas por el deterioro de la educación. Es decir, es que de Franco no se ha hablado en las escuelas. Del golpe militar se pasa de soslayo. Es decir, lo que fue el franquismo, la dictadura, es algo que si alguien quiere saber tiene que irse a libros de historia, a estudiar a Ángel Viñas, a Preston, si no, no es posible. Luego, eso no han conocido a la dictadura porque cuando dicen esto es una dictadura, cuando la COVID, ¿no? El gobierno es una dictadura. ¿Qué sabrán ellos lo que es una dictadura? Por favor. Es decir, no lo veo fácil, pero hay una cosa esencial y es conocer, es imprescindible conocer quiénes son, lo que hacen para contrarrestarlos, porque han cogido una ola favorable y la guerra de Ucrania, pues enlazo con lo que decía Alberto, lo que sí ha hecho de momento ha sido reforzar la OTAN y el militarismo, es decir, incrementar la inversión de cada país en gastos militares, en fortalecer la industria militar. El movimiento pacifista ha quedado disuelto, ese movimiento pacifista masivo contra la guerra de Irak, no lo hemos visto, se han hecho manifestaciones, concentraciones muy pequeñas. Y algunas creo que muy desafortunadas con el tema, poniendo por delante OTAN, no. Sí, es que ahora no es la OTAN. Si conoces el conflicto, que tampoco se ha conocido, es decir, yo recomiendo leer las informaciones de Rafael del Poch se llama, de Feliu, que es un corresponsal que estuvo muchos años en Alemania del Este, en Rusia y en China, que sí que te sitúa el contexto, de por qué Rusia ha dado ese paso de Putin, de los incumplimientos de la OTAN, de la ruptura de los acuerdos que llegaron con Gorbachev, del incremento de las bases militares de la OTAN alrededor de Rusia y de China. Es decir, este hombre te lo sitúa bastante bien. Es decir, la guerra de Ucrania puede ser un peligro, efectivamente, para las democracias liberales. Y puede provocar el ascenso de la ultraderecha, que le ha pillado contrapié, porque ellos eran amigos de Putin. Y Putin es el malo ahora, que les ha pillado contrapié. Pero si la guerra dura mucho, yo no sé prever los efectos que van a tener sobre el resto de Europa y sobre España. Bien, Paqui. Sí, acércate, por favor. Quiero decir que no tengo la solución. Si tuviera las soluciones, pero no las tengo. Tengo más preguntas que respuestas. Gracias, igualmente, Antonio. Yo ya un poco al final y oyendo a José Julio, porque yo siempre he dicho que tenemos que combatirles con argumentos, pero me doy cuenta de que tú lo has dicho también, cómo combatimos las emociones que ellos utilizan con nuestros argumentos. Y aparte de que, pues a ver si nos puedes ilustrar un poco cómo hacer ese combate de dos herramientas que son diferentes, porque además ir a las emociones es mucho más fácil que ir con los argumentos. Yo el otro día, con uno que es de los nuestros, me di cuenta en una asamblea, cuando decía, es que no estoy contando nada, y habíamos ido a contar la reforma laboral. Y tuve que decir, mira, es que yo no tengo tiempo de estar contestando a lo que nos llaman comegambas, así, y que ya nos desacreditan. No tengo tiempo de estar diciendo eso. Dedico tiempo a estudiar la reforma y a venir a explicarla. Pero eso, llegamos mucho menos y encima nos cuesta, o sea, porque nos han desacreditado antes ya. Entonces, no sé cómo hacer ese combate. Sé que es difícil, pero no sé, a ver si no puedes, no sé, o hacemos un ejército para combatir esas redes, porque sinceramente me parece difícil. Gracias, Paqui. Joaquín, vente para acá, por favor. Buena idea lo de organizar este debate y todavía
yo sugeriría que hubiera más debate sobre eso. Yo me quedo también con lo que estaba diciendo Paqui, con lo que ha dicho antes José Julio. Tenemos un problema que no es solo mensaje, no es solo de hacer un dossier, que también es indispensable. No solo de cargarnos de argumentos, de charlas como esta, donde hablamos, escuchamos y formamos opinión. Tenemos un problema añadido, es el tema de canales. Decimos, las redes sociales. Verán, las redes sociales, los canales, los grandes canales que transmiten el mensaje corto de esta gente, corto en todos los sentidos, contundente, muy eficaz, sin entrar en los detalles de las cosas, sino lanzando un mensaje contundente, como un anuncio publicitario de lo que vemos en la tele para vendernos un perfume o lo que sea, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, aparte de los mensajes, aparte de las razones, tenemos un gran problema de canales. Por eso creo que esto es una idea brillante, hacer este tipo de cosas. Creo que el sindicato además acierta respaldando y promoviendo estas cosas, y acertaremos más seguramente si acertamos en tener canales que nos hagan llegar a todas partes. Pues yo creo que ya estamos aprendiendo, aunque a veces oyendo incluso a políticos que se supone que saben mucho, me quedo muy decepcionado, pero bueno, estamos aprendiendo a tener los argumentos, a combatir, a transmitir los mensajes, pero tenemos que organizar, planificarlos y usarlos bien, de una manera también igual de contundente. El sindicato tiene posibilidades. La universidad, por ejemplo. Ese dossier a la universidad, por ejemplo. Vamos a ver. Respecto a lo que dice Paqui, parte del desorden que vivimos, una parte es la crisis de los instrumentos de mediación e interlocución, donde incluye a los sindicatos. Es decir, Manolín ha puesto patas arriba eso a pesar de las organizaciones patronales que han sido tradicionalmente los interlocutores con el gobierno. Es decir, ahí hay un fallo, hay un desprestigio, una pérdida de confianza en los políticos y en los sindicatos, en los que nos llaman comegambas. Bueno, esos tienen otra intención, muchos otros no, pero está de moda. Es decir, el sindicalismo sufrió una enorme campaña de desprestigio en la crisis de 2008. Y ahora aparecemos en prensa cuando una de UGT malversa 2 millones que se queda con los trabajadores. No he visto en televisión un reportaje que coja a cualquiera de vosotras y os siga durante un día, haga de sombra un día, para decir qué hacen, ¿no? Yo voy a contar una anécdota personal. Cuando me puse malo el corazón, pues me vio un médico latinoamericano, pero bueno, el doctor, voy a decir, el doctor Cabrera se llama, que ya no lo he vuelto a ver y era a mí más. Bien, pues me pregunta cuál es mi actividad laboral y digo, yo soy sindicalista de comisiones. Dice, tío, eso. Y claro, le contesté y lo denuncié a la atención al paciente. Y le dije, tú lo que tienes que hacer es venirte conmigo un día, si quieres una semana, y luego me cuentas. Es decir, hay un desprestigio enorme sobre la actividad del trabajo sindical, que cala en los trabajadores también. Es decir, es que no hacen nada, es que no hacen nada por mí, ¿qué tal? En fin, eso, yo creo que eso no es nuevo tampoco, no nos vamos a creer, eso lo he escuchado yo en mis mejores tiempos. Pero sí que hay una crisis de los instrumentos de mediación e interlocución, como la hay de la política, y eso es muy fácil manejarlo y es muy fácil echar mierda sobre eso y descalificar. Y es difícil de combatir, porque la empatía no es un fenómeno que se lleve mucho. Ahora, es decir, ponerte en el lugar del otro para ver qué hace, qué dices, qué problemas tiene, no es lo más frecuente. Y luego habría otra cuestión, no sé, en la que dice Joaquín. A mí me parece imprescindible. Hace poco, o hace un tiempo, leí que la Confederación iba a hacer, está organizando una especie de youtubers. Es decir, los youtubers, por ejemplo, hacen un daño terrible. Ves a un niñato, una niñata, hablando de temas muy complicados de economía y resumiéndolos de unas maneras que dan asco, ¿no? Es decir, el neoliberalismo está asqueroso.
pero esa gente hace daño y a esa gente la ven y la siguen. Y hay gente que tiene la percepción de la economía, del mercado, a través de esas personas. Yo creo que en la izquierda hemos perdido ese, como decía Joaquín, y comisiones obreras, tenemos terminales en todos los sitios, porque tenemos afiliados y afiliadas en el último rincón de este país, el último pueblo. Y cómo articular y cómo contrarrestar, ya no solamente para temas de este asunto, sino para poner en valor el sindicato. Para decir, oye, a veces nos equivocamos, a veces no llegamos, o no tenemos instrumentos para darte respuesta, pero que la gente lo sepa, que lo podamos decir. Que no. Y ese es un grave problema, porque ahora el movimiento de indignados actual quiere romper, o sea, no distingue políticos, de sindicatos, de asociación de consumidores, es todo, se barre todo, ¿no? Y frente a, una vez que has roto todo, ¿qué queda? Pues queda autocracia, queda fascismo, queda populismo ultraderecha, ese es el problema. Y eso es que lo vemos tan claro aquí, hay que saber explicarlo y hay que saberlo llevar. Pues si no hay nada más, muchas gracias por aguantarme y nos vemos, siempre nos veremos, aunque esté ya de salida del sindicato, siempre seré de comisiones obreras. Muchas gracias. Era eso. He grabado mucho. Bueno, no. Ahora.